Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo estudio, el estudio de esta semana. Como ustedes saben, hemos comenzado con una nueva serie titulada Vivir fuera de la zona de confort. Recuerden que ya hace 2 semanas, la primera semana vimos acerca de cómo servir con valor. La semana pasada vimos acerca de servir con confianza. Y el día de hoy vamos a aprender cómo servir por medio de la oración. La oración es muy importante. La idea central de este estudio es que debemos entender que debemos entrar. ¿Cómo aprendemos a servir por medio de la oración? Es entrando en la vida de otros en oración. O cómo orar orando por ellos. No meternos en su vida para otras cosas, sino para enterarnos de cómo están pasando y poder orar por ellos, poder interceder por ellos, poder orar junto con ellos. De esa manera también estamos sirviendo. Y esa es la forma en que nosotros servimos por medio de la oración. Los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo el día de hoy los vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24, y esperemos que podamos verlos todos. Muchas veces, y casi siempre nosotros, y más bien estamos seguros, de que la oración debe ser algo fundamental en la vida de un cristiano. Debe ser así. Pero a menudo luchamos, tenemos problemas muchas veces para vivir una vida de oración o para darle prioridad a la oración. ¿Y por qué? Porque a veces nos da pereza, no estamos acostumbrados, no lo hacemos a menudo, simplemente no queremos, y eso se nos complica. Y eso se nos complica para poder servir por medio de la oración, porque si no entendemos que la oración debe ser una parte de nuestra vida como creyentes, pues no vamos a servir por medio de ella. Es increíble ahora en estos tiempos, este aparatito que tenemos aquí, ya sea caro, barato, grande, pequeño, de gama media alta o gama alta, no importa de cuál sea, lo utilizamos para poder comunicarnos con las personas que están en otros lados. Pero muchas veces nos cuesta trabajo comunicarnos con alguien que está ahí en todo el tiempo con nosotros. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Utilizamos el teléfono para comunicarnos con personas que están lejos, pero nos cuesta trabajo comunicarnos con quien está al lado de nosotros. La oración debe ser parte de nuestra vida. De esa manera vamos a entender que podemos servir por medio de ella. En el Salmo 139 podemos ver que el rey David revela que la importancia que hay entre esa comunicación entre Dios y nosotros. En el Salmo 139, en el versículo número 8, podemos ver que Él está entre nosotros. El versículo número 9, que no podemos alejarnos, no importa dónde podamos ir o qué tan lejos podamos viajar, Él siempre va a estar ahí. El versículo número 12 del mismo Salmo 139, no importa la oscuridad que nos pueda ocultar, Él nos puede ver, Él está ahí. El profeta Jeremías nos dijo en Jeremías 23, los versículos 23 y 24, nos dijo, dice así: yo soy el Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es Dios cerca, lejos, adelante, atrás, arriba y abajo. En los siguientes versículos dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no pueda ver o que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Quiere decir que no importa, no hay ningún lugar, ningún escondrijo, ningún lugar tan pequeño o muy grande que nosotros podamos estar, que Él no esté ahí. Al confesar nuestras situaciones, problemas, eventos difíciles, tormentas, aflicciones, como quiera usted llamarlo, siempre va a estar Dios con nosotros. Él siempre nos va a escuchar.
Y siempre que nosotros oremos por otras personas, Él va a escuchar. En Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Entonces tenemos la confianza de acercarnos a Él, adquirimos el valor para poder hablar de Él, y ahora debemos entender que por medio de la oración podemos servirle también. Los versículos que leímos la semana pasada, que fueron del capítulo 17, versículos del 7 al 16, nos mostraron cómo Dios proveyó a Elías y a la viuda dentro de la casa, que nunca faltó el aceite y la harina. Ellos depositaron su confianza durante un tiempo, no sabemos exactamente, pero la Biblia nos dice por algunos días. Podrían haber sido 2 años, 2 años y medio, 3 años. No tiene tanta importancia la cantidad de tiempo, sino el trabajo o las bendiciones que derramó Dios en ellos, que no tuvieron que hacer absolutamente nada, simplemente esperar la provisión que Dios dijo que les iba a dar, y lo cumplió. Después de algún tiempo llegó un problema muy grande, una desgracia para la viuda, y eso es lo que vamos a aprender a leer: cómo Dios trabaja, utiliza a sus siervos por medio de la oración, y eso Él nos escucha. Les pregunto una cosa, mis queridos amados hermanos: ¿cómo ha evolucionado la oración? ¿Cómo ha evolucionado en todo este tiempo la oración o la comunicación con Dios o la comunión con Dios? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? ¿Se ha establecido? ¿O simplemente ha olvidado orar? No me tiene que responder a esa pregunta, pero eso sí, tiene hoy en la noche que poder responder delante de Dios por medio de la oración cuál es la respuesta a esa pregunta. Leamos Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Y dice así: después de estas cosas aconteció. Pongamos mucha atención a estas palabras. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En esas palabras me parecía algo muy importante, las palabras que ya les dije anteriormente y que les repetí. Después de estas cosas aconteció. ¿De cuáles cosas? De las bendiciones que Dios había derramado en ellos. Cuando estuvieron en la casa, les dio aceite, harina, y todo el tiempo tuvieron para comer y que no les faltó nada. Después de este tiempo vino algo que muchas veces yo digo: después de la calma viene la tormenta, porque después de esto nos habla la Escritura acerca de la enfermedad del niño, y que llegó al grado de que hasta murió. Pero es algo que me gustaría destacar y que muchas veces nosotros con mi esposa hablamos de ello. Cuando nosotros todo el tiempo queremos vivir en calma, los seres humanos, que nada pase, pero no debe de ser así, porque siempre que hay una calma, usted tiene que agarrarse bien de la silla o de donde esté, agárrese porque va a venir algo. Esa calma debe de ser no disfrutarla, no estar conforme con ella, sino esperar que lo que viene, tiene que estar usted fortalecido durante esa calma. Entonces, nosotros con mi esposa siempre hablamos que cuando todo está calmado hay que esperar el golpe porque algo va a venir. Entonces es lo que pasó con ellos. Hasta cierto punto ellos estaban tranquilos, tenían las bendiciones de Dios, no les faltaba nada. Dios cumplió con lo que les dijo, que no les iba a faltar, que iban a estar comiendo. No había pasado nada con la viuda, el hijo estaba bien, Elías todos estaban comiendo bien, pero de repente vino la enfermedad y murió el hijo de la viuda, al cual
recibió a Elías, y que sabemos que es por parte de Dios que sucedió esto. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Muchas veces nosotros, cuando estamos bien, no nos acordamos a veces de Dios. O cuando hay muchas personas que están en excelente situación, ya sea económica o de trabajo o con su familia, nunca se acuerdan de Dios. No se acuerdan de ir a la iglesia, no se acuerdan de hacer, de llevar la palabra, y sobre todo, lo más importante, no se acuerdan de orar. ¿Y qué pasó aquí? La mujer, lo primero que se le ocurrió es reclamarle a Elías, cuando sabemos que Elías no tenía nada que ver. Él no dijo que él no quería que el hijo se enfermara, él no dijo que el hijo se enfermara. Pero ¿qué fue lo primero que se le ocurrió? Culpar a alguien, buscar a un culpable de lo que la situación estaba, de lo que estaba pasando a su hijo. Estaba buscando un culpable. Nosotros tenemos esa tendencia a querer culpar a alguien por las situaciones que están sucediendo en nuestras vidas. Y la viuda comenzó a querer culpar a Elías. Has venido a mí a traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella sabía que era pecadora, sabía que había cometido pecados y creía que por esos pecados su hijo había muerto, cuando sabemos que no es así, según la palabra de Dios, por lo que podemos ver en estos versículos. Pero nosotros tenemos esta tendencia, siempre creer que todo el tiempo vamos a estar bien. No es así. Y si todo el tiempo estamos bien, tenemos que acordarnos de orar siempre y dando gracias a Dios, que no va a ser siempre que vamos a estar bien. Nosotros, como creyentes, yo siempre he dicho que el recibir a Jesucristo, el ser creyente, no es como tomarse una pastilla ni que todo va a ser color de rosa. Va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles, va a haber pérdida de seres queridos, pero no quiere decir que Dios no nos ame, que Dios no está con nosotros o que no va a servir esa situación, ese problema difícil para nosotros para fortalecernos. Pero si lo vemos de una manera equivocada, va a ser difícil. Tenemos que ver que cada una de las situaciones Dios las tiene bajo control y que en algún momento van a llegar. Entonces debemos entender que no debemos alejarnos de la oración. Problemas van a llegar en algún momento, y en estos versículos podemos darnos cuenta que la viuda quiso culpar a alguien. Pensó que por los pecados que ella había cometido su hijo había muerto. Tenemos esa tendencia como Pedro, cuando negó a Jesús. Podemos verlo en Mateo capítulo 26, versículos del 32 al 35, cuando Jesús habló con él y le dijo que él no lo iba a negar, pero él le dijo: sí, tú lo vas a hacer 3 veces. Y aún así pensó que no lo iba a hacer, y conocemos la historia muy bien. Muchas veces decimos eso cuando estamos bien, pero cuando llegan ciertas situaciones, ahí es donde viene de verdad la fortaleza que necesitamos o que debemos demostrar cuando decimos que somos creyentes. 3 cosas muy importantes que debemos aprender en estos 3 versículos, de estos 2 versículos, perdón. Las bendiciones de Dios no nos excluyen de sufrir las consecuencias de vivir en este mundo. Vivimos en este mundo, vamos a estar en este mundo durante varios años, que no es nada a comparación de la eternidad, pero vamos a sufrir las consecuencias de vivir en este mundo. Vamos a sufrir, vamos a llegar a tener algunos problemas, pero aún así no debemos perder ni la esperanza o la confianza de que Dios está con nosotros. Podemos ver en Juan capítulo 17 cómo Jesús inclusive también oró por sus discípulos. Entonces, si el dueño de la creación, el que hizo todo lo que está aquí, que nos creó a nosotros, que es nuestro Salvador, aún así se preocupó por los discípulos y por cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos orar por las otras personas cuando están en alguna necesidad o no estén en alguna necesidad? Simplemente orar los unos por los otros. Veamos en Juan 17 qué nos dice acerca de ello. Juan capítulo 17, versículos, veamos del versículo número 1, ya tengo unos marcados. Por ejemplo, en el versículo número 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y que seguimos leyendo y llegamos al versículo número 9, donde dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son, orando por ellos. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Va a haber mal dentro de nuestras vidas en algún momento. Vamos a tener problemas, situaciones difíciles, pérdida de seres queridos. Es algo que por estar en este mundo es algo que en cierto momento nos va a tocar, pero no quiere decir que sea algo malo, nos va a servir. El problema es cómo lo vemos. Como hijos de Dios tenemos que aprender a ver cómo vemos esas situaciones. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en estos versículos de Juan 17 podemos darnos cuenta que si Él oró por nosotros, Él, el dueño de la creación, el único Dios verdadero, el Dios poderoso, nosotros también podemos orar por otras personas, sobre todo por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos. La verdad que muchas veces si no tenemos esa costumbre de orar, no tomamos importancia a lo que nos rodea. Créame, mis queridos hermanos, cuando analizamos por qué cosas debemos orar, hay muchísimas, créeme que la lista no se acaba. Usted si se pone a pensar, se le puede venir a la mente familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, los pastores de la iglesia, y la lista sigue por los nietos, y por los hijos, por gran cantidad, por su trabajo, por ciertos trámites que usted vaya a hacer, por tantas cosas. Y créame que la lista es larga. Usted puede comenzar a fomentar esto de la oración y créame que la lista es larguísima. Usted tiempo hace falta para poder orar por tantas cosas que hay. Y una de ellas debe ser orar por los miembros de la iglesia, por el pastor, por nuestras familias, que es lo más cercano, y podemos entender y darnos cuenta que de esa manera estamos sirviendo por medio de la oración para los demás. En Juan 16:33 también podemos ver algo muy hermoso que nos habla y que debemos entender y que tener bien claro. Y dice, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más podemos esperar, mis queridos hermanos? Este versículo es tan maravilloso que podemos poner toda nuestra esperanza y debemos confiar plenamente en que va a llegar situaciones, pero debemos confiar en que Dios está con nosotros. Son cosas que por vivir en este mundo nos van a llegar, pero no debe ser para derrotarnos, sino para fortalecernos cada vez más. Pero ¿cómo nos vamos tal vez mis hermanas estarán diciendo, pero ¿cómo nos vamos a fortalecer, mi hermano? Bien fácil. Bueno, no es fácil en realidad. Siempre digo que el ser creyente no es fácil, la verdad. Requiere de un gran esfuerzo, un gran sacrificio y sobre todo valentía y sobre todo obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos fortalecernos para cuando lleguen esos momentos? Leer la palabra de Dios. Si nosotros cada día o cada momento nos apartamos de la Biblia, nuestro manual de vida, pues no nos vamos a fortalecer. Si no asistimos a la iglesia, no nos vamos a fortalecer. Si no estamos poniendo atención cada día, no nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, no nos vamos a fortalecer. Si no estamos teniendo esa comunión con Dios, esa vida de oración, no nos vamos a fortalecer. Entonces, esos son los pasos que debemos seguir para fortalecer esos músculos. Así como se va al gimnasio para fortalecer los músculos corporales, para crecer, para tener fuerza, igualmente en la vida espiritual hay que fortalecerse para poder ser fuertes cuando lleguen esos momentos. Segundo que debemos aprender de estos versículos, la tendencia es culpar a Dios cuando viene la tragedia. Y es como yo les dije, es muy común. Siempre tratamos de buscar culpables y a veces somos nosotros los responsables de ciertas situaciones que llegan. Hay cosas de este mundo que lógicamente nos van a tocar, pero también hay cosas que son consecuencias de malas decisiones que tomamos por no tener una vida de oración, por no tener esa comunión con Dios para poder tomar decisiones inteligentes. Número 3,
La tendencia es aceptar la mentira y rechazar la verdad de la palabra de Dios. A veces nos conformamos o buscamos consejos donde no debemos buscarlo. Debemos acercarnos en oración para recibir consejo de quien nos va a dar la respuesta correcta, y es Dios. Y muchas veces confiamos en otras personas que a veces son ni creyentes siquiera, y andamos pidiendo consejos solamente para que nos digan lo mismo que nosotros estábamos pasando. No, no es así. Usted quiere un consejo, la Biblia le va a dar un consejo. Usted quiere un buen consejo, mantenga su vida de oración con Dios y va a recibir un buen consejo de nuestro Padre Celestial. Yo siempre he dicho, Dios es nuestro Padre y un padre no quiere nada malo para su hijo. Y si nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial, Él nos dará la mejor respuesta, el mejor consejo y tomaremos una buena decisión. Así es que no aceptemos las verdades de este mundo, porque estaremos rechazando la verdad. Vayamos a los siguientes versículos que están en Primera de Reyes, del mismo capítulo 17, los versículos del 19 al 21. La oración es muy importante. Nosotros muchas veces oramos, vaya la redundancia, por nosotros. A veces oramos manteniendo silencio para escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero también es muy importante orar por otras personas. Muchas veces oramos solo por pedir y exigir o decir, Dios, me está pasando esto, pero nos olvidamos completamente de servir por medio de la oración, orando por otros. A veces lleguen momentos en que tenemos que hacer a un lado lo que nosotros queremos, exigimos, pedimos, para poder tomarnos un tiempo de orar por otras personas. Y créame que es un reto para cada uno de nosotros. Versículos 19 al 21 dice, Él le dijo, dame acá a tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Algo muy importante es que la viuda comenzó a reclamarle a Elías que tal vez él era el causante de la muerte de su hijo. Pero aún Elías no dijo nada. No le dijo, oye, ¿qué te pasa? Si hemos estado comiendo y hemos estado recibiendo bendiciones de Dios, ¿cómo es que tú me estás culpando? No, no dijo nada. Él simplemente dijo, dame acá al niño. Tenía hasta cierto punto confianza, aunque podemos darnos cuenta de que hasta cierto momento no estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero él tenía la confianza de quién era y tenía la confianza plena que Dios le iba a ayudar. Entonces él tomó al niño de su regazo. Estaríamos hablando no un niño que estaba lactando, un niño ya más grande. Sabemos que comía comida sólida porque la viuda al principio, en los versículos anteriores, vimos que estaba recogiendo 2 trozos de madera para poder preparar un pan y dejarse morir. Sabemos que el niño entonces ya comía. Si lo recogió de su regazo, tal vez no caminaba, entonces quiere decir que calculando un niño de unos 2 años. Lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío. Esta palabra es muy importante porque no estaba pensando en que él iba a lograr que el niño resucitara, en que él era el principal, el enfoque, el que tenía que recibir la adoración. No, él estaba plenamente seguro de que Jehová era su Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa seguridad cuando hablamos, cuando presentamos la palabra de Dios, cuando oramos y primero reconocemos quién es Dios? Si es nuestro Dios. Aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. Hasta cierto punto estaba un poco confundido Elías, no sabía por qué estaba pasando eso, pero aún así tuvo confianza en llevarse al niño, orar por él, y podemos ver más adelante lo que pasó. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo,
Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. El profeta Elías podía haberse resignado a la realidad de que el niño había muerto. Bueno, ya murió, no importa, yo no voy a hacer nada. Pero no, él sabía, él conocía y sabía en qué Dios él creía. Esa misma convicción debemos tener nosotros para poder acercarnos a Él. Tener esa convicción de que creemos en un Dios todopoderoso, creemos en el único Dios verdadero, no creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, en un Dios que nos ha dado promesas y que las ha cumplido y que las seguirá cumpliendo, un Dios que siempre nos está protegiendo, un Dios que es fiel a pesar de que nosotros no lo somos, un Dios que siempre nos está perdonando a pesar de los pecados que cometemos. No quiere decir que tengamos que seguir haciéndolo, sino cada día ir cambiando, pero Dios nos perdona. Tenemos un Dios o creemos en un Dios que es amoroso, a pesar que nosotros no entendemos el gran amor que tiene, el gran amor que tiene Dios por nosotros. Nosotros vivimos muchas veces confundidos acerca de lo que es el amor, pero el amor de Dios es verdadero. Entonces, ¿por qué no tener esa vida de oración cada día? 3 cosas muy importantes que debemos aprender de estos versículos. El profeta se separó del ambiente negativo para orar a Dios. Muchas veces nosotros podríamos encontrarnos en cierta situación difícil cuando queremos orar o orar junto con otras personas, cuando estamos en una reunión, tal vez en la calle, en un lugar haciendo fila y hay una persona llorando y está en cierta situación, usted quiere orar por ellos y a veces no se puede. Usted debería de buscar, o a veces se busca un lugar poder orar por esa persona. Elías se separó, tal vez la viuda estaba atrás de él reclamándole: tú has venido a mi casa, por tu culpa se ha muerto mi hijo, ahora tú eres el culpable, y tal vez es para no poder, no se distrajera de lo que la viuda le estaba diciendo o la situación que estaba envuelta. Él simplemente cogió al niño y se separó de esa situación. Muchas veces hay que separarse de ciertas situaciones, poder orar a Dios para poder saber qué hacer. Porque si nosotros dejamos llevar por esas situaciones, vamos a terminar enredados en ello, participando de ello y olvidándonos que Dios está bajo control y no vamos a orar. Y vamos a terminar tomando decisiones conforme a lo que nosotros decidimos en ese momento y no entregar el tiempo a Dios. Entonces, tal vez suene un poco difícil, en realidad sí lo es, pero hay que separarnos a cierto momento de ciertas situaciones para poder orar a Dios. El profeta oró a Dios con el fin de entender el punto de vista divino. Hasta cierto punto no entendía por qué él le había quitado la vida al hijo de la viuda. Dios le había mandado a él, les iba a suplir, les iba a bendecir, les iba a proveer, pero ¿por qué estaba pasando esto? Pero aún así, él oró confiando en el punto de vista divino. El profeta oró por la vida del niño, y por supuesto sabemos que así es, y la vida le devolvió. Pero lo que debemos tomar en cuenta es que Elías no se quedó ni pensó, y por supuesto, él no fue el enfoque, sino Dios. Hoy en este mundo podemos encontrarnos a muchas personas llamándose profetas, ungidos y lo que sea, pero para llevarse la gloria a ellos y no llevarse la gloria y no darle la gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con ello, con este tipo de personas. Por eso debemos estar conectados con la palabra de Dios, tener una vida de oración, tener una vida de servicio por medio de la oración para con los demás, para poder estar atentos a esas situaciones, estar fortalecidos espiritualmente. Primera de Reyes 17, del 22 al 24, dice así: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios escuchó la voz de su siervo.
le regresó la vida al niño. La oración es maravillosa. La oración nos fortalece. La oración es muy necesaria para nuestra vida espiritual. Y la oración es lo que más trabajo nos cuesta mantener. Y debemos darle mucha, pero mucha importancia a ello. Porque gracias a la oración podremos darnos cuenta de muchos errores que estamos cometiendo, de consejos que Dios nos da directamente, de qué debemos hacer en nuestra vida cristiana y tantas cosas que vamos a poder darnos cuenta, averiguar, conocer y adquirir por medio de la oración. Dios, tres cosas muy importantes. Dios responde a las oraciones de sus hijos, pero primeramente debemos comportarnos como tales, como hijos suyos. Nosotros como padres no queremos hijos desobedientes. Nuestro Padre Celestial no quiere hijos desobedientes. Sabemos que Él es amoroso, Él es fiel, Él siempre está a nuestro lado, pero va a haber consecuencias si nosotros somos desobedientes. Primero debemos ser unos hijos obedientes para poder entender y de verdad vamos a ver la respuesta de Dios por medio de las oraciones. Dios bendice a otros por medio de sus hijos. Ahí es cuando nosotros estamos sirviendo por medio de la oración, estamos orando por otros, Dios bendice a sus hijos. Yo a veces, de hecho muchas veces lo he dicho, nosotros cuando pasamos por ciertos problemas o situaciones, créame que no hay un resultado malo, sino esos problemas y esas situaciones resultan de bendición para otras personas, porque cuando usted se encuentra a otra persona que está pasando por lo mismo, si usted hizo esa transición o pasó sobre ese proceso con el pensamiento como hijo de Dios, usted va a ser de bendición para los demás. Usted podrá ayudar a los demás y Dios lo va a utilizar para ello. Y de esa manera Dios bendice a otros por medio de sus hijos. Dios es glorificado por medio del testimonio de sus hijos. Yo siempre también varias veces he dicho que nuestro comportamiento, cómo reaccionamos, qué decimos, qué hacemos en ciertas situaciones o las mismas situaciones que pasan los no creyentes, están viéndola usted. En el momento que usted dice soy creyente, soy cristiano o habla de Dios, los ojos de las personas están en nosotros y van a ver cómo vamos a reaccionar, qué vamos a decir, qué vamos a hacer. Entonces debemos estar seguros y debemos estar conscientes que debemos glorificar a Dios por medio de nuestro testimonio como hijos suyos. Y eso es muy importante. ¿Cómo podemos lograrlo? Tener esa comunión con Dios por medio de la oración. ¿Qué evidencias tenemos en la Biblia de que Dios escucha las oraciones? Muchas. La Biblia está llena de ello, de evidencias de cómo Dios escucha a sus hijos, cómo Dios ayuda a sus hijos, cómo Dios bendice a sus hijos. ¿Conoce usted a alguien que necesite de sus oraciones? ¿Conoce usted a alguien que necesite que usted ore por ello? Si en este momento no se le viene nada en mente, eso podría ser una buena tarea para nosotros en el transcurso de la semana, poder hacer memoria o poder buscar, que de hecho no hay gran trabajo en buscar, créame que solito se le va a venir a la mente personas que necesitan de sus oraciones. ¿Cómo debemos ponerlo en práctica? Primero debemos estudiar la importancia de la oración, debemos estar claros que la oración debe ser primordial en nuestra vida como creyentes. ¿Que cuesta trabajo? Sí, pero es muy necesario. Debemos hacer una lista de beneficios que conseguimos o que las personas pueden conseguir por medio de las oraciones o de las bendiciones que nosotros adquirimos por medio de las oraciones. Y también podemos ver en la palabra de Dios, leyendo la Biblia, podemos darnos cuenta de las grandes bendiciones que hay para los hijos de Dios por medio de la oración. Debemos orar, dedicar tiempo y específicamente
de orar por otras personas y no solo de las otras personas, sino tratar de enterarnos de cuáles son sus necesidades de esas personas. No solo orar por fulanito y nada más, sino tratar de poder introducirnos en su vida de sus necesidades para poder orar por ellos. Orar por otros, créanme que no es una opción. Siempre debemos, nosotros como hijos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no debe ser una opción de si lo hago o no lo hago. Debe ser algo necesario de nosotros como hijos de Dios, orar por otras personas. Siempre debemos estar orando por la familia, por los miembros de la iglesia, por las amistades, por otras personas que influyen en la sociedad, por los gobiernos, por las policías, por la milicia, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel estatal, a nivel de su vecindario, a todas partes. Pero orar por otras personas es necesario. Y de esa manera podemos estar sirviendo por medio de la oración. Como siempre, mis queridos amados hermanos, para mí siempre es una bendición poder traerles esos estudios. Yo siempre les he dicho que cada estudio es un reto para mí. Me reta a cambiar cada día, a llevar a práctica lo que yo les traigo aquí por medio de este estudio. Dios es hablando a través de este estudio a todos y cada uno de nosotros. Nos reta a que cada día seamos mejores creyentes o mejores cristianos. Muchas veces, o a veces yo he dicho que, y yo podría decir que anteriormente era así, colgaba el letrero de cristiano, pero nunca hacía nada de ello. Y ahora es un reto cada día, cada momento, en cada vez que leo cada uno de los estudios, en cambiar, en ser más, cambiar de la mejor manera como Dios quiere que cambiemos cada uno de nosotros. Mis queridos y amados hermanos, espero que sea de bendición este estudio, pero sobre todo ponerlo en práctica los días de la semana que viene. Muchísimas gracias y recuerden, les invitamos próxima semana, los días miércoles a las 6 de la tarde, de una manera presencial aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria, y los días domingos a las 10 de la mañana.